Bueno, ahora presentar una ventana, una pestaña del Chrome. Ahí les estoy compartiendo el... Ah, no, pero no quería solo una pestaña, quería toda una ventana. Espera. Eh... Ahí les estoy compartiendo la guía. Sí, profe. Sí, profe. Sí, genial. Bueno, alguien intentó ver los primeros ejercicios. Son más fáciles, ¿no? Porque son Sí, de profe. técnica de muestreo, de tipo de muestreo. Acá yo creo que con el primero no van a tener ningún problema, pero el segundo creo que por ahí no se entiende tanto la consigna. En el ejercicio 2 lo que se pide, o sea, les dicen el objetivo de la investigación, o sea, acá una empresa de productos de limpieza desea saber cuál es el producto de limpieza más utilizado en los hospitales de la provincia para realizar una campaña publicitaria. Pero no les está diciendo qué tipo de muestreo está haciendo, ¿no? Solo dice el objetivo. No sabemos cómo es el diseño de muestreo. Entonces, la idea acá es que ustedes inventen o digan qué tipo de muestreo les parecería que se podría realizar. Y además, que definan qué tipo de muestreo es. ¿Se entiende? Como que primero tienen que decir cómo harían el muestreo, o sea, el diseño del muestreo, y después tienen que decir qué tipo de muestreo es. Les doy un ejemplo para que entiendan. Por ejemplo, en el ejercicio, en el primer punto, se podría elegir al azar 3 hospitales por departamento y a estos hospitales analizar qué productos de limpieza utilizan. ¿Sí? Se elige al azar 3 hospitales por departamento. ¿Qué tipo de muestreo creen que podría ser este? Ya de por sí, ¿es un muestreo probabilístico o no probabilístico? Probabilístico, Muy bien, ¿por qué? porque interviene el azar. Perfecto. Si está la palabra azar, el muestreo es probabilístico. Perfecto. Y después, ¿qué tipo de muestreo es? ¿Sabes? Es aleatorio simple, por conglomerados, estratificado, sistemático. Puede ser el aleatorio simple. No. El aleatorio simple sería si se eligen al azar 3 hospitales del total de los hospitales del país, ponele que no, de la provincia. Pero acá está diciendo que divide a la provincia en departamentos y que de esos departamentos elige 3 al azar. ¿Alguna idea? Bueno, acá se los digo. Cada departamento sería un conglomerado. Entonces, es un muestreo por conglomerados. ¿Se entiende? Porque primero divido a los hospitales de la provincia por departamentos y dentro de esos departamentos elijo al azar los hospitales. ¿Sí? Sí, se entendió. Perfecto. Después en el siguiente dice, se desea saber la proporción de adultos mayores de 60 años que padecen cáncer de próstata. ¿Qué tipo de qué diseño experimental o muestral podríamos hacer? Es como inventar acá, o sea, ¿qué se les ocurre que se podría hacer si yo quiero saber la proporción de adultos mayores de 60 años que padecen cáncer de próstata? Eh, no sé, profe, porque encima no es
yo al menos no utilizaría nada que intervenga con el azar porque no puedo preguntarle a cualquier persona, porque tienen que ser hombres, porque nosotros lo que buscamos es cáncer de próstata y adultos mayores de 60. O sea, tendría que ser algo que sea intencional a lo que buscamos, ¿no? O sea, no puedo preguntarle a cualquier persona. No, tenés tu punto, pero no es a cualquier persona, sino a cualquier individuo dentro de tu población. Claro, pues, Si a vos eso querés voy, sí. saber que la proporción de adultos mayores de 60 años que padecen cáncer de próstata, vos tenés que saber dentro de los adultos mayores de 60 años cuántos poseen cáncer de próstata, ¿no? Sí. Entonces, acá la población sería, ponerle que esto es de toda la Argentina, ¿no? Porque no Ujú. sabemos a qué, los adultos de dónde son. Pero, por ejemplo, ponele que sean de Argentina. Entonces, vos querés saber la proporción de adultos mayores de 60 años de Argentina que padecen cáncer de próstata, tu población son todos los adultos mayores de 60 años de Argentina. Claro. Entonces, ya ahí tenés tu población acotada a el interés de tu muestreo, el Sí. interés a tu objetivo de investigación, digamos. Entonces, ahora, dentro de tu población, la pregunta es, ¿cómo harías el muestreo? Y como lo que te interesa saber es la proporción que tienen cáncer, también te interesan los que no tienen. Porque para Claro. saber qué proporción tienen, tenés que saber cuánto es el total y ese total cuántos tienen. O sea, no te podrías acotar simplemente a estudiar a quienes tienen cáncer, sino que tenés que estudiar a todos y saber cuántos de ellos tienen cáncer. Entonces, podría ser probabilístico también. Sí, podría ser probabilístico. Y creo que sería lo más usado. Por ejemplo, si yo tengo el Registro Nacional de Personas, yo ahí tengo todas las personas, sé quiénes son mayores de 60 años y quiénes son masculinos, de género masculino, de sexo masculino. Eh, porque es cáncer de próstata, ¿no? Entonces yo puedo, de todo mi registro de adultos mayores de 60 años, de sexo masculino, seleccionar al azar, no sé, poner que si es de toda Argentina, puedo seleccionar 2.000 adultos al azar y de esos 2.000 preguntarles si tuvieron o no cáncer de próstata, ¿no? ¿Ese qué tipo de estudio Sí. sería? Eh, ¿Alguna idea? Yo tengo toda mi población y de mi población estoy eligiendo al Sistemático. azar 2.000. No, el sistemático es como que yo, por ejemplo, si fuesen, creo que en la teórica habíamos dicho, del ejemplo de locales. Si yo quiero saber cuántos locales venden harina integral de toda la capital federal, ahí puedo hacer, digamos, como no puedo muestrar toda la capital federal, puedo decir, bueno, muestreo los locales cada 20 cuadras. Entonces yo muestreo los locales de la cuadra 1, después paso 20 cuadras, muestreo los de la cuadra 21, paso 20 cuadras más, de la cuadra 41. ¿Se entiende? Como que tiene una sistematización el muestreo. Acá los estoy eligiendo al azar. O sea, de la población elijo a mis 2.000 adultos al azar. Aleatorio simple. Perfecto, sí. Es el aleatorio simple. Porque no hice, o sea, yo tengo mi población y elegí al azar. Como que es lo más simple que se podría hacer.
Pero ponele de la lista, también podría ser así, ¿no? De la lista de todos los adultos mayores de 60 años, podría decir, bueno, quiero dividir a todos estos adultos, que cuántos serán, no sé, 5 millones, no tengo idea cuántos pueden llegar a ser. Digo, bueno, voy a elegir a uno de cada 100. Entonces ahí sí, por ahí hago un sistemático, porque digo, tengo toda la lista con mis 5.000 adultos, elijo de los primeros 100 uno al azar, y después a ese le sumo 100 y elijo otro. Le sumo O sea, 100 y elijo otro. lo importante de este punto es saber elegir un tipo de muestreo y poder explicarlo en base a lo que pide ahí. O sea, porque cualquiera de las dos es válida, si es aleatorio simple o estratificado o lo que sea, si vos lo puedes acomodar al muestreo y sigue siendo coherente, está bien. Exacto, vos tenés que elegir diseñar una metodología de muestreo y decir qué tipo de muestreo es. O al revés, elegir un tipo de muestreo y diseñar la metodología. ¿Se entiende? También podría Sí, ser un no probabilístico. Por ejemplo, si yo soy la investigadora que quiere saber, que quiere hacer este objetivo, yo puedo decir, bueno, le voy a preguntar, voy a mandar una encuesta a mis amigos y a mi familia, preguntando si conocen algún adulto de mayor de 60 años que tenga cáncer de próstata. Entonces, ahí ya no sería un muestreo probabilístico, porque yo estoy mandándoselo solo a mis gente de cercanía, ¿no? A mis amigos y familiares. Entonces ahí sería un muestreo por conveniencia, porque yo no estoy eligiendo al azar a los individuos a muestrar, sino que los estoy eligiendo dentro de mi gente de confianza o lo que sea. ¿Se entiende? Y es el mismo objetivo, ¿no? O sea, con el mismo objetivo de saber la proporción de adultos mayores de 60 que padecen cáncer de próstata, puedo hacer distintos diseños de muestreo. sí, sí, ahora sí se ¿Sí? entendió. Bárbaro. Entonces, en este ejercicio tienen que hacer eso, las dos cosas. Decir el diseño de muestreo y decir qué tipo de muestreo sería. Bueno, y creo que, digamos, es como difícil por ahí pensar en cuál sería el mejor, pero no importa cuál sería el mejor. Digamos, la idea es que elijan uno y lo puedan explicar. Bueno, el ejercicio 3 es un verdadero y falso que es teórico, creo que no van a tener ningún inconveniente, y tienen que justificar las respuestas, sobre todo las falsas, ¿no? Las verdaderas si quieren también, pero sobre todo las falsas. Y acá arrancan las probabilidades. En este ejercicio, en el 4, les dan el diagrama de Venn, creo que se llamaba este, que es como les dicen, bueno, todo este es el espacio muestral, ¿no? El cuadrado. A, B y C son eventos dentro de este espacio muestral. Son eventos que tienen regiones compartidas y regiones que no comparten entre sí. O sea, hay una intersección entre los dos eventos, por ejemplo, eh, entre B y A, esta parte es la intersección, entre C y B, esta parte es la intersección, y entre los tres eventos, esta parte es la intersección. Entonces, con esto pueden analizar las intersecciones y las uniones de las probabilidades de unión e intersección de los distintos eventos. ¿Se entiende ya de por sí lo que estamos viendo? Sí, ¿Sí? Entonces, acá como ejemplo les dicen que la unión de A y B son las regiones 1, 2, 3, 4, 6 y 7. Porque la unión de A y B
es todo menos esta partecita de C, ¿no? Que no entra entre A y B. Entonces esto. Y esto es la unión de A y B. Estaría bueno poder colorearlo, pero bueno. Cualquier cosa, si no se entiende, me dicen. En la pregunta 1 les dice la unión de A y C. ¿Cuál creen que sería la unión de A y C? Aunque es difícil porque no me pueden mostrar. Ah, bueno, pero me pueden decir los números, Los ¿no? números, ¿Qué números ¿les puedo decir los entran? números? Sí. Yo puse 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Quién me contestó? Camila Perato. Camila, perfecto. Em, muy bien. El segundo dice el complemento de B, porque se acuerdan que el complemento lo graficábamos con la comilla. También se puede graficar con una línea arriba. Por ahí en algún libro o en internet también lo pueden ver graficado con una línea arriba. Entonces acá te dice, el complemento de B, intersección A. Primero tenemos que definir cuál es el complemento de B. ¿Cuál creen que es? Ahí no sé, O profe, sea, ahí ya me mato. 6 no sería, profe. ¿cómo? 6 no sería. No. 6 es lo que es solo B. 6 sería, a ver cómo podemos decir, el complemento de A y C es 6, porque es todo lo que no entra en A y C. Complemento quiere decir, es como el espacio que no incluye a lo que estoy diciendo. O sea, el complemento de B es todo lo que no es B. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahí se entendió. Entonces, el complemento de B van a ser, Entonces ahí sería que el complemento de B es la unión de A y C. bueno, ¿y qué números? Más o menos, pero sí, ¿qué Eh, números? Decime. Todo lo que dijo Camila, o sea, todos menos el 6, No, ¿o no? el complemento de B también va a dejar de incluir a 2, 1 y 3, porque B es 6, Ah, 2, 1 y sí, 3, ¿no? claro, claro, claro. Entonces el complemento de B es todo lo que no incluye B. Es 7, 4 Claro, y sí, sí, 5. sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Ahora te dice, el complemento de B, intersección A. O sea, es todo lo que entra en B que también entra en A. Perdón, todo lo que entra en el complemento de B que también entra en A. Entonces, ¿cuál sería? 2 ¿Y y 1. sería 1 y 2? No. 2 y 1 ya no están en el complemento de B, porque dijimos que el complemento de B es 7, 4 y 5, ¿no? Sí, Entonces es del complemento de B, que es 7, 4 y 5, que también entra en A. O sea, intersección A. 7 y 4. Perfecto. Sí. 7 y 4 incluye, o sea, está dentro del complemento de B y también está dentro de A. Entonces, la intersección de esos dos sucesos es 7 y 4. ¿Sí? Sí, ahora se entiende. ¿Alguna no lo entendió? Creo que somos todas mujeres. Bueno, en los resueltos, cuando los subamos, está hecho todo con colorcitos y por ahí se entiende mejor. Por ahí si a ustedes les resulta más fácil ir como pintando el área de cada una de los eventos, por ahí les va mejor. A ver, Ignacio. Eh, bueno, acá el 3 dice A intersección B intersección C.
qué número está en A, en B y en C, o qué números. Todos los números. No, porque es intersección. Si fuese unión, son todos los números. O sea, A, unión B, unión C, son todos los números. Pero cuando dice intersección, quiere decir que tiene que estar en A, tiene que estar en B y tiene que estar en C. ¿Es el 1, profe? Ah, que cruzan, entonces Se puede cruza. ser sí, el 1. El 1, exacto. Porque El 1 están es en los tres en ambos. exactamente. El 1 es el único número que está en los tres eventos. ¿Sí? Si dijera eso, si dijera A, unión B, unión C, es todo. Me está hablando de todo el espacio muestral. Bueno, perfecto. Y acá dice A unión B, intersección, complemento de C. Es un poquito más complejo. Vamos a lo más fácil. ¿Cuál es el complemento de C? 7, 2 y 6. Perfecto. Todos los números que no están en C. Y dice A unión B serían todos estos más todos estos. ¿No? Serían como todos los números menos 5 A unión B. ¿Sí? Unión, no intersección. Entonces sería el 2. Entonces es A unión B, intersección, complemento de C. No, en A unión B incluye a todos los de A más todos los de B. Pero todos estos tienen que coincidir con que son complemento de C. Las perdí. Los perdí ahora. Sí, no entendí. O sea, La primera Igual condición, se puede hacer tipo por pasos, ¿no? sí. Lo primero Ah, dice A unión B. A unión B claro. es todo Ah, esto más todo esto. O sea, A unión sí, B es 7, 4, 2, 1, 6 y 3. ¿No? sí. Y queremos saber la intersección de todo eso con el complemento de C. Que dijimos que el complemento de C son todos los números menos 7, C. 2 y 6. Claro, son 7, 2 y 6. Entonces, ¿cuál es la intersección entre 7, 4, 2, 1, 6 y 3 y 7, 2 y 6? ¿Cuáles números entran en esas dos condiciones? En que sea A unión B y que también sea complemento de C. 1 y 2. No. El No 1 sé. ya no entra porque no es complemento de C. Claro. El 2 sí, pero no es el único. Serían todo. Sería el 7, 2 y el 6. Perfecto, claro. El 7, 2 y el 6 Ah, cumplen, que son parte de A unión B y que también son parte del complemento de C. ¿Sí? Son los únicos que cumplen esa condición. yo pensé que al ser todos complementos, o sea, que tenía que ser solo el número que se hacía entre la intersección de A y B. Eso sería si dijera A intersección B, intersección complemento de C. Ah, ¿No? claro, Si dijera eso, sería solo el 2. Pero como es A unión B, incluye a los que están en A pero no están en B también. O sea, claro. porque es la unión, es la suma de las cosas. Bueno, bien. ¿Me siguieron? Algunas por lo menos sí, Camila por lo menos sí. Sí, Eh, sí, sí. Ahí se entendió bien, profe. buenísimo, me alegro. Bueno, el ejercicio 5 es más teórico que nada. Dice, ¿cuáles de los siguientes valores no pueden ser probabilidades?
¿cuál es una de las propiedades de las probabilidades? ¿Entre qué número y qué número están las probabilidades? ¿Alguien? Era de 0 a 1, ¿puede ser? Perfecto, las probabilidades son de 0 a 1. Es como si fuese el porcentaje dividido 100, ¿no? Digamos, el 1 es la probabilidad de que todo ocurra y el 0 es la probabilidad de que nada ocurra o de que eso no ocurra, no ocurra. Entonces, todas las probabilidades van entre 0 y 1. Y la sumatoria de las probabilidades de todos los sucesos es igual a 1, ¿no? Esa era otra probabilidad, que la sumatoria de todas las probabilidades de un mismo suceso es igual a 1. Bueno, Entonces no pueden ser -1, porque es un número negativo, o sea, no. perfecto, -1 no puede ser. ¿Qué otro no puede ser? El 2, 0,4. El 2 tampoco. El 0,4 0,4 entra, sí. entra, está entre 0 y 1, ¿no? sí. Sí. Este también, digamos, tiene muchas comas, pero está entre 0 y 1. ¿2/5 está entre 0 y 1 o no? Sí, Perfecto. ¿Y 17 décimos? sí, porque es 1,7. ¿Y 1,7 está entre 0 y 1? Ah, no, se pasa, Se perdón. pasa. Perfecto. Entonces, los que no pueden ser son los que son mayores a 1 y los que son menores a 0. Perfecto. Bueno, acá ya entramos en un ejercicio mucho más complicado, que requiere de cuentas. Lo que quería hacer con este ejercicio es compartirles un pizarrón y que lo vayamos haciendo juntas. ¿Alguna lo hizo, alguno, y cree que lo hizo bien? ¿O no llegaron a esto? Este no era de tarea, así que no era No obligatorio. intenté, lo leí, me asusté y dije, no. Perfecto, menos mal que estamos acá entonces. Bueno, ahí están viendo la pizarra. Sí, profe. Perfecto. Entonces, el ejercicio 6 dice, vamos a leerlo primero. Al arrojar un dado 3 veces, ¿cuál es la probabilidad de que? Y nos dan 3 ítems para calcular probabilidades. El primer ítem dice la probabilidad de que salgan las 3 veces haces, o sea que en las 3 tiradas salga un 1, 3 unos. Entonces la primera opción es las 3 veces salga as. Bueno, acá primero estaría bueno explicar que un dado, el espacio muestral, S, de una sola tirada, esperen que cambia. ¿Cuál es el espacio muestral de un dado? ¿Cuáles son las posibilidades? Una de 6, Sí, pero ¿no? esas son las probabilidades, pero ¿cuáles son los eventos del espacio muestral? Que Ah, salga uno. los números pares e impares. No, o sea, si yo tiro un dado, ¿cuáles son las posibilidades? Que salga un 1, que Uno, salga un 2, 2, 3, digamos, 4, todos los 6. números. Después sí, yo puedo decir también cuál es la probabilidad de que salga par, cuál es la probabilidad de que salga impar, que sea mayor a 5, bueno, un montón de cosas. Pero digamos, lo que voy a ver es si sale un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. La probabilidad de cada uno de estos eventos, ¿de cuánto es? Tienen igual probabilidad de suceder cada uno, ¿no?
¿Cuál es la probabilidad de que si tiro un dado salga un 1? Una. Uno, ¿no sería? No. Yo tengo 6 posibilidades. De que salga un 1, ¿cuántas chances tengo? 6. Un 6 no es una probabilidad. Dijimos que una probabilidad tiene que ir entre 0 y 1. ¿Alguien? Los ayuda. 1 sobre cuánto es. Uno sobre 6. Perfecto. O sea, yo tengo 6 posibilidades y el 1, o sea, el 1 o el 2, o sea, cada una de esas posibilidades es una de esas 6, ¿no? Entonces, la probabilidad de que si tiro un dado salga un 1 es un sexto, de que salga un 2 es un sexto, de que salga un 3 es un sexto, y así sucesivamente. Entonces, ya sabiendo esto, ¿cuál es la probabilidad de que las 3 veces salga un as? ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué propiedad de las probabilidades tengo que usar? ¿Sumarlo? No, porque me dice que en la primera tiene que salir un 1, en la segunda tiene que salir un 1 y en la tercera tiene que salir un 1. O sea, sí o sí tiene que pasar eso. Entonces, yo sé que la probabilidad que estoy buscando es la de que salga un 1, intersección. A la intersección se las voy a escribir con una N porque el simbolito no existe en el teclado. ¿Sí? Intersección de que en la segunda tirada salga un 1, intersección que en la tercera tirada salga un 1. ¿No? O sea, en las 3 tiradas tiene que salir un 1. ¿Se entiende? Acá vamos Sí. a ponerles que el simbolito. Escribir con esto es muy difícil, lo intenté y me di cuenta de que no iba a suceder. Así que les pongo la N. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 1 en la primera tirada? Esta ya la sabemos. En la primera tirada salga un 1. Bueno, vamos a escribir, igual vamos a poner más fácil esto. O sea, la probabilidad de que salga un 1, intersección 1, es la probabilidad de 1 por la probabilidad de 1. Ay. Por la probabilidad de 1, ¿no? O sea, es la probabilidad de que salga un 1 en cada una de las tiradas. Ahora sí, ¿cuál es la probabilidad de 1 en una tirada? Esta la saben. Ya hablamos. ¿Es un sexto? Es un sexto. O sea, la probabilidad de que salga un 1 en la primera tirada es un sexto. Es Tengo una la en misma en 6. probabilidad de que me salga un 1, que me salga un 2, de que me salga un 3, y así sucesivamente. Claro. Pero, como quiero que las 3 veces me salga un 1, esta probabilidad la tengo que multiplicar por la probabilidad de que me salga un 1 en la segunda tirada también. ¿Y cuánto es eso? Lo mismo, porque Lo no mismo. cambia. Lo mismo, perfecto, porque no cambia. Ahí. Porque son independientes también cada tirada. Y la tercera, También. también.
Bueno, listo. Acá tenemos entonces la probabilidad de que salga un 1 en las 3 tiradas. ¿Se acuerdan cómo multiplicar fracciones? El perro se acuerda. Sí, numerador con numerador, denominador con denominador. Perfecto. Entonces, en el numerador tengo todos unos. 1 por 1 por 1. Uno. Perfecto. Y 6 por 6 por 6, acá está más difícil. ¿Quién tiene calculadora y me la hace? 216. Perfecto. Y para expresarlo en términos con coma, ¿cuánto da esto? 0,004. ¿4? Bueno, puede ser. Ahí me había dado 5, pero por ahí Ah, lo sí, hice sí. mal. 5. ¿5? Pasa que el que sí es un 6. Ah. Bueno, perfecto. No fue tan difícil así. No, ahora que lo explicó, no. Ahora que lo expliqué, no, el que viene va a ser un poco más difícil, pero este por lo menos es fácil. O sea, yo tengo que saber si lo que me pide es una intersección o me lo pide una unión. Eso es como lo más necesario de saber. ¿Y cómo supe yo que me pidió una intersección? Porque me dice que lo que me está obligando es que salga un 1 en la primera, que salga un 1 en la segunda y que salga un 1 en la tercera. Como que se tienen que, esos 3 sucesos tienen que estar todos juntos. O sea, es la intersección de esos 3 sucesos. Ponele que tuviéramos el espacio muestral de la primera tirada es del 1 al 6 y el 1 lo tengo en el medio. En la segunda tirada es del 1 al 6 y el 1 lo tengo en el medio. Y en la tercera tirada también. Entonces es la intersección de que en los 3 salga 1. Perfecto. Entonces vamos a la B. La B me pide que salga solamente un as. O sea, yo tengo 3 tiradas y lo que me dice es cuál es la probabilidad de que salga solamente una vez. No puede salir 2, no puede salir 3 y no puede salir 0. Solamente una vez. ¿Se les ocurre cómo sería esta probabilidad? No, profe. No, ni idea. Soy sincera, no. Bueno, por ahí lo primero que tenemos que hacer para ir un poquito más acá, más en detalle con este punto, es, nosotros sabemos, espera, que la probabilidad de 1 ya la tenemos bien clara, la probabilidad de que salga un as es un sexto. Para lo que todavía no sabemos es cuál es la probabilidad de que no salga un as. ¿Cómo sacamos la probabilidad de que no salga un as? O sea, de que salga cualquier número menos un as, del complemento del as. ¿Se acuerdan cómo se calculaban los complementos? Si mi espacio muestral, la probabilidad de todo mi espacio muestral tiene que sumar 1. La probabilidad de que salga cualquier número menos un as. ¿Cuál es? 1 menos, ¿cuánto? ¿Cómo, profe, lo puede repetir? La probabilidad de que salga un as es un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que no salga un as? O sea, que salga cualquier otro número que no sea un as. Nosotros sabemos, por definición, que el complemento de un suceso es 1 menos la probabilidad del complemento de un suceso
es 1 menos la probabilidad de tal suceso, ¿no? O sea, si la sumatoria de todas las probabilidades es 1 y la probabilidad de que salga 1 es 1/6, ¿cuál es la probabilidad de que no salga 1? Un sexto también. No, es 1 menos 1/6. Porque ¿cuáles son las opciones de que no salga 1? Que salga 2, que salga 3, que salga 4, que salga 5 o que salga 6. Eso me da 5/6. Claro, O porque sea, en realidad hay que pensar al entero como 6/6. exacto. Claro. Cuando vos restás fracciones, tenés que multiplicar. O sea, yo tengo que hacer que el sexto divida también al 1, pero para eso lo tiene que multiplicar también. Entonces es 6/6 menos 1/6. Y tiene sentido, ¿no? Porque esto es la probabilidad de que salga 2 más la probabilidad de que salga 3 más la probabilidad de que salga 4. Entrarán todos. ¿Ven bien con esta pizarra? Sí, profe, perfecto. Me alegro. Estaba tratando de inventarme un dispositivo para grabarme escribiendo a mano, pero no resultó. Bueno, ¿se entiende? O sea, 5/6 es la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4 más la de 5 más la de 6. Bueno, se fue el 6, pero está. No sé qué pasa. Creo que no entra en la pizarra. Bueno, entonces, la probabilidad de que salga solamente un as puede ser que salga un as en la primera, pero que no salga en la segunda, ni tampoco salga en la tercera, porque tiene que salir solo una vez. Pero también puede ser la probabilidad de que no salga en la primera, pero salga en la segunda y tampoco salga en la tercera. O también puede ser la probabilidad de que no salga en la primera, no salga en la segunda y salga en la tercera. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Entonces, ¿por qué acá estoy poniendo uniones también? La U es unión. Porque yo tengo 3 posibilidades de cumplir mi misma meta, de que salga solo un as. Porque puede salir solo en la primera, solo en la segunda o solo en la tercera. Pero esas probabilidades no se multiplican, porque yo quiero saber cuál es la probabilidad de que eso suceda solo una vez. No es que yo quiero que en la primera salga 1, en la segunda... No, o sea, si yo quisiera una intersección, tendría que decir que tiro 3 veces el dado, ¿no? Ahí me estoy mezclando, o sea, por ahí no me están siguiendo. Si yo quisiera... Sí, Profe, ¿y también no es una probabilidad que en las 3 tiradas no salga? es una probabilidad que existe, pero yo quiero la probabilidad de que De sí que sí salga salga. una vez. Ah, listo. O sea, existe esa probabilidad dentro del espacio muestral, pero a mí no me interesa. Yo quiero calcular estas probabilidades. O que Sí, salga en sí. la primera, o que salga en la segunda, o que salga en la tercera. Ahí está el por qué es unión y no es intersección, porque yo digo o, ¿no? O que salga en la primera, o en la segunda, o en la tercera. Pero para que salga en la primera, tiene que ser que salió en la primera
y no salió en la segunda, y no salió en la tercera. Por eso ahí está la intersección y no la unión. Díganme que me siguieron. Sí. Bárbaro. Bueno, entonces, ¿cómo calculo todo esto que tengo escrito acá en términos de probabilidades, que es difícil de entender? Yo ya sé cuánto es la probabilidad de 1, es un sexto, y sé cuánto es la probabilidad de 1', es 5 sextos. Entonces, todo esto se traduce como la probabilidad de 1 por la probabilidad de 1' por la probabilidad de 1', más, o sea, donde dice intersección reemplazo por, y donde dice unión reemplazo por más. ¿Se entiende, no? Más la probabilidad de 1' por la probabilidad de 1 por la probabilidad de 1', más la probabilidad de 1' por la probabilidad de 1' por la probabilidad de 1. ¿Sí? Y esto, ya con cuentas, lo importantísimo acá en probabilidades es hacer todo paso a paso. Como que si vamos haciendo paso a paso se entiende. Si queremos saltar del enunciado al resultado, va a ser difícil. Entonces esto va a ser, la probabilidad de 1, ¿cuánto es? Un sexto. Por la probabilidad del complemento de 1, que es 5 sextos. Por 5 sextos, más, porque acá está el más, la probabilidad de 1, complemento de 1, que es 5 sextos, por la probabilidad de 1, que es un sexto, por la probabilidad del complemento, que es 5 sextos, más probabilidad de complemento, que es 5 sextos, por probabilidad de complemento, por probabilidad de 1, que es un sexto. ¿Me siguieron? Sí, profe. Bueno, y si alguien quiere hacer la cuenta, se las ahorro y ustedes lo hacen después más tranquilos. Como quiera, profe. Bueno, esto, si ustedes se dan cuenta, yo acá escribí 3 veces la misma ecuación. Porque decir un sexto por 5 sextos por 5 sextos es lo mismo que decir 5 sextos por un sexto por 5 sextos. ¿Se entiende? Porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces esto es lo mismo que esto y lo mismo que esto. O sea que ustedes podrían hacerlo una vez y multiplicar eso por 3. Y no quiero que mueran pensando que estos son muchas cuentas, porque las cuentas son Sería fáciles. O sea, no son complejas. 0,25. Perfecto. Hago el paso previo, que es pasar la fracción. Esto es 75 200 sobre 216 y como me dijiste, Camila, Sí. es 0,35. Bárbaro. Muy bien, muy bien. ¿Están escribiendo esto? Bueno, igual estoy grabando este video, así que se los voy a subir después. Sí, siempre lo escribo por las dudas. Sí, sí, sí. Bueno, y en la C es la probabilidad de que salga al menos un as. Esta es más compleja todavía porque hay muchas posibilidades. Porque dice que al menos salga un as. Puede ser que salga solo un as, que salgan 2 as o que salgan 3 as. Y las posibilidades de todo esto son varias.
O sea, hay muchos, tendríamos que hacer un cálculo muy grande. Pero tenemos otra opción, que es calcular el complemento de que salga al menos un as. ¿Cuál sería el complemento de que salga al menos un as? O sea, ¿qué es lo contrario? ¿Cinco sextos? No, decímelo en términos así hablando. O sea, ¿qué es lo contrario a que salga al menos un as? ¿Qué tiene o sea, qué tiene que salir en las tres tiradas para que sea lo contrario a al menos un as? Que no Bueno, salga. exacto, que no salga. O sea, el complemento de que salga al menos un as es que no salga ningún as. O sea, que salga ningún as. O que no salgan as. Más fácil. Que no salga ningún as. No sé si esto es una doble negación o no, pero bueno, se entiende. Entonces, acá yo calculo esta probabilidad, la probabilidad de que no salga ningún as, y se la resto a 1, ¿no? Y acá vamos a decir que esto es el complemento. Complemento es igual a que no salga ningún as. ¿Cuál es la probabilidad de que no salga ningún as? Es la probabilidad de que en la primera tirada no salga ningún as, o sea, el complemento de as, y que en la segunda tirada no salga ningún as, y que en la tercera tirada tampoco salga un as, ¿no? ¿Y cuál es? Entonces, bueno, para más resumiéndolo, esta es la probabilidad de 1' por la probabilidad de 1' por la probabilidad de 1'. ¿Y cómo es esto en fracciones? ¿Cuánto es la probabilidad de 1'? Ya le digo, Cinco profe. sextos. Perfecto. Cintia, ¿no? Sí. Y la probabilidad del complemento también 5 sextos. Y la otra probabilidad también 5 sextos. 2,5. Entonces, ¿quién me hace esta cuenta? ¿2,5 es? No. No. Una probabilidad no puede ser mayor a 1. Ah, sí. Ah, entonces no. Pasa que no puse los paréntesis. No, no hace falta que... Ah, sí. Sí, hace falta. Creo. En términos de fracciones son 125, porque 5 por 5 por 5 es 125, sobre 216. Porque 6 por 6 por 6 es 216. Y esto, ¿cuánto es 125 dividido 216? ¿Uno? No. Eh, 125 dividido... 0,57. 0,58. Perfecto. Sí, a mí me dio 58 también. Pero bueno, por ahí es, no sé, algún error de algo. Bueno, pero esta es la probabilidad que me interesa, 0,58. A mí me No. interesa que no salga ninguna. ¿Qué dice el enunciado? ¿Qué quiero saber yo? Este es el 6, ¿no? Sí. 6.3. Sí. Que salga al menos unas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, yo calculé que no salga ningún as. ¿Por qué? Porque era más fácil hacer este cálculo que calcular que salga al menos un as.
restarle al 1 0,58. Perfecto. Porque Ay, la lo entendí. probabilidad, vamos, muy bien. La probabilidad de que salga al menos un as es igual a 1 menos la probabilidad de que no salga ningún as. Entonces, esto es igual a 1 menos 0,58. Entonces, ¿cuánto da? 0,42. Perfecto, Cintia. Bueno, y acá, entonces, vamos a resaltar los resultados. 0,42 es la última, 0,35 es la segunda y 0,005 es la primera. Tenemos la respuesta de todos los ejercicios. ¿Lo siguieron? ¿Lo entendieron? ¿Se quieren morir? Digan que no a la tercera. Ah, no, ahora sí se entiende. Al menos yo puedo responder por mí que sí. Necesitaba un poco de luz en esos ejercicios. Es Sí, difícil, las yo ahora también probabilidades. lo comprendo mejor. Las cuentas, como ven, no son difíciles, o sea, es multiplicar fracciones que son simples. El tema es entender qué cuentas tengo que hacer, ¿no? O sea, entender que en términos de probabilidades, la consigna. O sea, que yo leo que salga solamente un as y tengo que entender que me está pidiendo esto. Eso es como el paso más complejo. Pero si practican, el ejercicio que viene no lo vamos a hacer. Así practican ustedes. Pero es re parecido. O sea, es re parecido a lo que acabamos de hacer. Que dice que en un examen de 5 preguntas de verdadero o falso, un alumno que no estudió decide contestar las respuestas eligiendo al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que acierte las 5, acierte exactamente una o acierte al menos una? Es re parecido al que acabamos de hacer, pero con distintas probabilidades. Así que espero que les salga. ¿Alguna pregunta de este? Vamos al siguiente. Voy a ver. ¿Alguna duda de lo que hicimos? ¿Alguna duda que haya quedado? Yo entendí, por suerte. Genial. Bueno, le vamos a sacar una captura de pantalla a esto por las dudas. Bueno, vamos a borrar este. El que viene es el de tarea, ¿no? Este es el que tienen de tarea, el 8. Así que no lo vamos a hacer. Pero vamos a hacer el 9, que es parecido, y que si entienden el 9 van a poder hacer bien el 8, ¿sí? Hacemos un intervalo para ir al baño y tomar agua, que yo lo Bueno, necesito. profe. Dale, aguántenme un segundito. Bueno, 5 minutitos. ¿Cómo saco video de acá?
Bueno, ahí volví. Cansa hablar, ¿eh? ¿Estamos? Bueno, dije 5 minutos, falta 1 minuto. Vamos. Ven ahí la pestaña que les comparto, ¿no? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, el ejercicio 9, ahora sí, ya son 10, dice: para evaluar la calidad de enseñanza en las materias básicas de una escuela, se realizó un estudio estadístico donde se evaluó el porcentaje de desaprobación. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. El 30% desaprobó el examen de matemática. El 20% desaprobó el examen de lengua y el 15% desaprobó ambos exámenes. En base a esto, realizar una tabla de contingencia y un diagrama de árbol y responder las siguientes preguntas. Bueno, lo primero que nos pide es la tabla de contingencia y el diagrama de árbol. Primero vamos a anotarnos estos datos que nos está diciendo acá, que son importantes. Dice: el 30% desaprobó matemática, el 20% desaprobó lengua y el 15% desaprobó ambas. Entonces, nos pide que hagamos la tabla de contingencia. Esperen que acá tengo una imagen para hacerlo más rápido. La tabla de contingencia es esta, ¿no? Donde yo tengo, ahí se está cargando. En uno de los, en las columnas tengo si aprobó o no lengua y en las filas si aprueba o no matemática. Y acá lo vamos a representar, el apruebe lengua con una L, el no apruebe lengua con una L con comilla, porque quiere decir que es el complemento de que apruebe lengua. O sea, las opciones son dos, o aprueba o no aprueba. Entonces, que no apruebe lengua es el complemento de que apruebe lengua. Y lo mismo con matemática. Ahora, estaría bueno que pongamos qué probabilidades van a estar dentro de cada... espera, esto vamos a ponerlo en sí. ¿Qué probabilidades son las que encuentro en cada uno de los casilleros de mi tabla de contingencia? En este casillero, que es la sumatoria total, sé que va a sumar 1. Porque va a ser la probabilidad, la sumatoria de todas las probabilidades. En este casillero, ¿qué tengo? O sea, yo tengo, es el que viene después de esta columna. Esta columna es que apruebe matemática. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad marginal de este casillero? ¿Alguien se acuerda? No, o sea, en términos, o sea, es la probabilidad de que apruebe matemática, de que no apruebe matemática, de que apruebe lengua o de que no apruebe lengua. ¿Cómo fue? Yo, en estos casilleros, o sea, en estos 6, 8 casilleros, voy a tener que anotar probabilidades. Acá se van a encontrar probabilidades marginales, en la última fila y en la última columna. Y en el medio voy a tener probabilidades conjuntas. Esto es teórico, es de lo que vimos en la teoría. Entonces, las probabilidades marginales quiere decir que dependen de solo una de las variables,
Acá las variables son que apruebe lengua y que apruebe matemática. O sea, esas son las dos variables. Y las conjuntas van a tener, va a ser la probabilidad conjunta de ambas variables. Entonces, en esta última fila voy a tener las probabilidades marginales de qué variable. En esta, yo como que veo la sumatoria, ven mi mouse, ¿no? Sí, La sumatoria la veo así por columna. O sea, la probabilidad de que apruebe matemática va a estar distribuida en este casillero, en este otro, y acá va a estar la probabilidad total de que apruebe matemática. La probabilidad de que no apruebe matemática va a estar distribuida en estos dos casilleros, y acá va a estar la total. La probabilidad de que apruebe lengua va a estar en este, y la probabilidad de que no apruebe lengua va a estar en este. Entonces, lo acabo de decir. ¿Cuál va a ser la probabilidad que encuentre en este casillero? de que apruebe. Que apruebe matemáticas. Perfecto. Entonces lo graficamos así con una M mayúscula. Con una M sin diéresis. En esta, hay La prima de M, ¿no? el complemento de que no apruebe matemáticas. Ay, probabilidad. ¿Qué probabilidad voy a tener acá? De L que apruebe lengua. Perfecto. En esta, la probabilidad de que no apruebe lengua. Acá, la probabilidad de que apruebe matemática y de que no apruebe matemática tienen que sumar 1. Y la probabilidad de que apruebe lengua y no apruebe lengua tienen que sumar 1 también. ¿Por qué? Porque un alumno o aprueba o no aprueba matemática. No existe otra opción. Bueno, existe la opción que, suponiendo que todos rindieron, ¿no? O aprueba o no aprueba. Entonces la probabilidad de que apruebe más la probabilidad de que no apruebe da 1. Y con lengua lo mismo. La probabilidad de que apruebe lengua más la probabilidad de que no apruebe lengua da 1. Ahora, ¿qué probabilidades voy a tener en el medio de todo esto? En este casillero, ¿qué probabilidad voy a tener? O sea, ¿qué se tiene que cumplir para que esté en este casillero? Que apruebe matemática ¿Y qué más? y lengua. Que apruebe ambas. O sea, voy a tener la intersección porque es una condición que tiene que aprobar ambas. Entonces, la probabilidad de este casillero es que apruebe matemática, intersección, que apruebe lengua. En este otro, dale que ya va. Ese es que apruebe matemática, pero que no apruebe lengua. Perfecto. De matemática, complemento, intersección, complemento de lengua, o sea que no apruebe lengua. Y estas, El complemento de M, intersección, L. y acá la que queda. Probabilidad de M', que no apruebe matemática, intersección, que no apruebe lengua, L'. Bueno, muy bien, ya tenemos como la parte teórica de qué es esto. Ahora, ¿cómo pasamos esto a números? ¿Qué datos me daba el problema? El problema dice que el 30%, Porcentajes. claro, pero ¿qué porcentajes es la cuestión, no? Porque acá yo tengo 3 porcentajes, pero tengo 8 casilleros. ¿Qué
¿cuáles creen que son? O sea, si yo divido los porcentajes por 100, voy a tener la probabilidad, ¿no? O sea, ¿qué probabilidad es de 0,3? Que desapruebe matemática. ¿Qué casillero es ese? El tercero sería Decime lo que dice, porque no sé cuál es el tercero. que no pruebe matemática, el que es M'. Probabilidad Ah, de M', ¿no? Es simplemente, de simplemente M'. Es este de acá, sí. Entonces, la probabilidad de M', o sea, de que desapruebe matemática, es de 0,3, ¿no? sí. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Desaprobó el examen de lengua es 0,2. Y es la probabilidad de L', ¿no? Sí. Perfecto. ¿Y el último? 1,5 que No, desaprobó. 1,5 no, No, no existe esta es probabilidad. sí, cierto. 0,2 también. 0,15. Ah, Podemos dejarle 2 decimales. que desaprobó ambos. ¿Y cuál es? Que desapruebe ambos de los 4 casilleros que quedan, los 6 casilleros que quedan. El de M' y L'. Perfecto, es la intersección de que no apruebe matemática ni lengua. Entonces 0,15 es la probabilidad conjunta de estas dos condiciones. Bárbaro. Y sabemos también que este casillero vale 1 porque la sumatoria de las marginales da 1. No tengo nada más que esta información, pero por lo que yo sé de las tablas de contingencia, puedo seguir llenando, ¿no? ¿Cuáles probabilidades creen que son las más fáciles de llenar con todo lo que fuimos diciendo, de las que faltan? El que apruebe lengua y matemáticas. ¿Cuáles son? El de L, el que aparece en la tercera columna de L, y Sí. después al final la de M. ¿Y cuál es esta probabilidad? Y ahí yo lo que haría, no sé si está bien, pero es el porcentaje, le restaría los 15 de ambas. O estoy en duda. A ver, voy a pensarlo bien igual. Por ahí es un poco más fácil de lo que estás pensando. ¿Qué? Para mí es más fácil que empezar, por ejemplo, por el de M', que no, porque ya tenés dos datos sobre la misma, ¿Y cuál sería el el saldo? 0,15 y el 0,3, Y entonces, ¿qué probabilidad calculas? de que no apruebe matemática, pero sí lengua. ¿Y cuál es esa? Perfecto. Ay, ya me mató. La podés calcular, sí. Hay que restarle, o sea, al 1, sacarle el 0,15. No. Al 1 no. ¿No se sumarían ambas? Yo sumaría ambas, no sé. ¿Cuál es? O sea, pensá que El 0,15 más el 0,3. no. Vos pensá que el total de los que no aprobaron matemática es el 0,30%. De ese 0,30, el 0,15 tampoco aprueba lengua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en vez de sumarlas?
yo tengo el total de los que no aprobaron matemáticas son 0,3 del total, ¿no? De ese 1. Los que tampoco aprobaron lengua son 0,15. Entonces, de los que no aprobaron matemática, ¿qué porcentaje tampoco aprobó? No, ¿qué porcentaje del total no aprobó tampoco lengua? Digo, aprobó lengua, perdón. Es la otra mitad, porque si haces 0,15 más 0,15 es 0,30. Perfecto, exacto. Ah, Sí. Yo tengo acá, como para que sepan llenar tablas de contingencia, siempre las columnas tienen que sumar, o sea, lo que está en esta columna tiene que sumar lo que está en el marginal. Lo que está en esta columna tiene que sumar lo que está en el marginal, que todavía no lo sabemos. Y lo que está en los marginales tiene que sumar 1, que es el total de la probabilidad total. Entonces, ¿qué más puedo calcular? de que aprobaron ¿Qué aprobaron qué? lengua. En el marginal queda 1. Usaría el mismo planteo, sumar hasta que quede 1. Perfecto, entonces ¿cuánto es? 0,8 sería. 0,8. Perfecto. Del total, el 20%, o sea, el 0,2, no aprueba lengua, y el 0,8 sí aprueba lengua. Bueno, la probabilidad, ¿no? Muy bien. Hay otra que sale fácil entonces, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe matemática? 0,7. Perfecto. O sea, de 0,7 tienen la probabilidad de aprobar y 0,3 la de desaprobar. Y ahora estas que quedan también son fáciles porque es seguir lo mismo que venimos haciendo. Pasa que en vez de pensar en columnas, por ahí tenemos que pensar en filas, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, la probabilidad de que apruebe matemática y que no apruebe lengua sería del 0,05. Perfecto. ¿Y la otra? Eh, Ya es más difícil. Acá ya puedo restar de dos lados, ¿no? Puedo mirar las columnas o puedo mirar la fila. La cuenta que les resulte más fácil. 0,65. Perfecto. 0,65 más 0,05 es 0,7 o 0,65 más 0,15 es 0,8. Bueno, genial. Entonces, tenemos las probabilidades marginales suman 1 y las probabilidades condicionales también suman 1, ¿no? Esas son las dos reglas que tengo. Las dos propiedades o lo que sea de las tablas de contingencia. Bueno, genial, ¿no? Ya armamos la tabla de contingencia. Ahora, ¿qué más nos pide el ejercicio? Nos pedía la tabla de contingencia y el diagrama de árbol. Nos falta el diagrama de árbol. Vamos a copiar. El diagrama de árbol ustedes lo pueden hacer de dos maneras. Como les muestro acá, esperen que pego. Yo acá, ahí ven lo que pegué. sí, Sí, se ve. Yo acá empecé con que apruebe matemática. O sea, ¿entienden cómo es el diagrama de árbol? O sea, yo me paro acá, me paro en la primera intersección y digo, bueno, un estudiante puede aprobar matemática o desaprobar matemática. Esas son mis dos posibilidades. Y ese mismo estudiante puede
aprobar lengua o no aprobar lengua. Pero yo, como una unidad experimental, o sea, un estudiante, o aprueba o no aprueba, ¿no? O sea, matemática. Entonces, o se para en aprueba matemática o se para en no aprueba matemática. Entonces, si me paro en aprueba matemática, puedo aprobar lengua o no aprobar lengua. Y si me paro en no aprueba matemática, puede aprobar lengua o no aprobar lengua. ¿Se entiende por qué está 4 veces lengua y 2 veces matemática? Podría estar al Sí. revés también. Podríamos plantear el diagrama de árbol totalmente al revés. Primero dividirlo en si aprueba lengua o no, y después dividir a cada uno de ellos en si aprueba matemática o no. Pero bueno, yo lo hice así porque pintó. Entonces, ahora tenemos que ver qué probabilidades son las que tienen que ir acá en el diagrama de árbol, porque no son las mismas que en la tabla de contingencia. Acá las primeras sí son fáciles. Las probabilidades van en las líneas. O sea, los sucesos a prueba matemática van en las cajitas y la probabilidad van en las líneas. Entonces, si yo soy un estudiante X, la probabilidad de que apruebe matemática, ¿cuál es? Esto lo tenemos en la tabla de contingencia. ¿0,7? Perfecto. Esto es, sí, genial. Esto es la probabilidad de que apruebe matemática. Y ahora escribimos los números. Y la otra rama me va a decir la probabilidad de que no apruebe matemática. O sea, la probabilidad del complemento de matemática. Que es Ahora, 0,3. que es 0,3. Perfecto. Ahora, acá, en las otras ramas, voy a tener probabilidades condicionales. ¿Se acuerdan lo que eran las condicionales? Eso lo vieron en la teórica. Y es la probabilidad dado que. O sea, en esta rama voy a tener la probabilidad de que apruebe lengua, dado que aprueba también matemática. Porque en la caja de abajo, acá, tengo la probabilidad de que apruebe lengua, dado que no aprueba matemática. Es como que la probabilidad de que apruebe lengua se divide en 2, en si aprobó o no matemática. Esto se expresa así, es la probabilidad de que apruebe lengua, dado que, el dado que se expresa como si estuviera dividiendo, aprueba matemática. Y en las demás líneas, lo mismo, pero con distintos. En esta va a ser la probabilidad de que no apruebe lengua, dado que aprobó matemática. En esta, la probabilidad de que apruebe lengua, dado que no aprobó matemática. Y en esta última, la probabilidad de que no apruebe lengua, dado que no aprobó matemática. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver cómo calculamos estas probabilidades, pero ¿se entiende la parte teórica? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Ay. Acá volvemos a poner el diagrama y vamos a hacer, en vez de ponerlo teórico, vamos a poner los numeritos. Acá, como dijo Camila, la probabilidad de que apruebe matemática es de 0,7, eso está en el diagrama, digo, está en la tabla de contingencia, y la probabilidad de que no apruebe es de 0,3. Ahora, las probabilidades condicionadas, estas, no están en la tabla de contingencia.
las que tengo en la tabla de contingencia son las probabilidades conjuntas. Así se escribe una probabilidad conjunta y así se escribe una probabilidad condicionada. ¿Se entiende la diferencia? La conjunta es que apruebe matemática y que apruebe lengua, y la condicionada es que apruebe lengua dado que aprobó matemática. ¿Cómo se calcula una probabilidad condicionada? Esto lo tienen en la teórica, pero se los escribo acá de esta en particular. La probabilidad de que apruebe lengua, dado que aprobó matemática, es igual a la probabilidad de la intersección, esto sí lo tengo en la tabla de contingencia, la intersección de lengua y matemática, dividido la probabilidad de que apruebe matemática. Esto es la fórmula. O sea, tienen que aprenderse esta formulita de que una probabilidad condicionada es igual a la probabilidad conjunta de ambas variables dividido la probabilidad de la condición. O sea, la condición es dado que aprobó matemática. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Genial. Entonces, ¿cuáles son estas probabilidades? Vamos un poquito más arriba. Esperen, achico el zoom. Tengo todo para hacer este cálculo, ¿no? ¿Qué valores pongo? La intersección entre L y M ¿Cuánto es? es 0,65 Perfecto. ¿Dividido cuánto? en 0,7. Excelente. Entonces es la probabilidad de que aprueba matemática y que aprueba lengua, dado que aprobó matemática. Entonces 0,65 dividido 0,7. ¿Cuánto da esto? 0,93. Perfecto. Para que entiendan, lo que estamos haciendo acá es reducir nuestra población. Como que la población ahora no es cualquier estudiante. La población ahora es los estudiantes que aprobaron matemática, ¿no? Porque quiero saber la probabilidad de que apruebe lengua, dado que aprobó matemática. Entonces estoy reduciendo mi población a los que aprobaron matemática. Por eso divido por 0,7. Ahora vamos a calcular la otra y por ahí les cierro un poco más esto que les estoy diciendo. Bueno, entonces ya podemos poner acá que esta probabilidad es 0,93. La siguiente, ya más fácil porque ya lo hicimos, la probabilidad de que no apruebe lengua, dado que aprobó matemática. Es igual a la probabilidad conjunta de que no apruebe lengua y apruebe matemática, dividido la probabilidad de que apruebe matemática. ¿Cuánto es esto? ¿Qué numeritos pongo? Intersección de que apruebe matemática y no aprueba lengua, ¿cuánto es? 0,05. Perfecto, dividido. 0,7. Muy bien, Cintia.
¿Y esto cuánto me da? 0,07. Perfecto. ¿Y cuánto es 0,07 más 0,93? 1. Exacto, es 1. Entonces, acá queda claro esto que les dije antes, de que reduzco mi población a quienes aprueban matemática. ¿Se entiende? Porque la probabilidad de los dos sucesos, dado que aprobó matemática, da 1, ¿no? Porque dado que aprobó matemática, puede aprobar lengua o desaprobar lengua. Entonces, la suma de las probabilidades, dado que aprobó matemática, también es de 1. Mi población en esta parte del diagrama son los que aprobaron matemática. Acá mi población era cualquier alumno, bueno, todos los alumnos. Acá, en esta parte del diagrama, mi población es los que aprobaron matemática. ¿Sí? Sí. Sí, ese sí no me dio tanta confianza. Pero bueno, Sí, profe. No, sí, profe. genial. Entonces me quedan los dos ramas que quedan. Probabilidad de que aprueba lengua, dado que no aprueba matemática. Igual a la probabilidad de que aprueba lengua y no aprueba matemática, dividido la probabilidad de que no aprueba matemática. ¿Qué números pongo? Les tengo que mostrar, ¿no? 0,15 Dividido. dividido en 0,3. Perfecto. ¿Cuánto da? 0,15 dividido en 0,3. 0,5. Perfecto. Entonces, en esta parte del árbol voy a poner 0,5. ¿Y ya se pueden imaginar cuál va a ser la otra rama? ¿Cuánto va a dar? Lo mismo, pues tiene que llegar a 1 también. Lo mismo, porque tiene que llegar a 1, y además, porque la probabilidad de que no apruebe lengua y no apruebe matemática también es 0,15, ¿no? Entonces, tengo que hacer la misma cuenta que acá. ¿Se entendió? O sea, porque la de que no apruebe matemática y apruebe lengua es la misma probabilidad de que no apruebe matemática y no apruebe lengua. Entonces, tiene sentido que en el diagrama de árbol esta probabilidad sea la misma. Igual ahora escribimos la resolución para que quede. Vamos a copiar y pegar así no escribo tanto. Esperen, estoy haciendo lío. Esto es, en vez de que aprueba lengua, es de que no aprueba lengua. Ahí el cartel de no dejar de compartir pantalla hace que no pueda ver todo. Bueno, perfecto. Ahora sí tenemos el cuadro de contingencia y tenemos el diagrama de árbol. Pero ahora no sé qué nos pedía el ejercicio. ¿Qué nos pedía? Dice, calcular la probabilidad de que haya aprobado ambas materias. ¿Cuál es la probabilidad de que haya aprobado ambas materias? Hay que decir el número. Sí.
es 0,65. Perfecto. Eso lo saco de la tabla de contingencia. La probabilidad de que apruebe matemática y apruebe lengua es 0,65. Perfecto. La segunda pregunta dice, la B. Si un alumno elegido al azar no aprobó matemática, ¿qué probabilidad hay de que tampoco haya aprobado lengua? ¿Qué probabilidad me está pidiendo ahí? Ahí les estoy pidiendo no el número, sino que en términos de probabilidades, ¿qué me está pidiendo? Es como que me dice, dado que no aprobó matemática, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que tampoco haya aprobado lengua? Ya cuando les digo, dado que, les estoy diciendo algo, ¿no? Sí, lo tenemos que sacar del diagrama de árbol ahí. Sí, ¿no? Porque es una, Y o sea, está diciendo una condición previa, dado que no aprueba matemática. O sea, me está diciendo que la condicional ahí va a ser que no aprueba matemática. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no apruebe lengua dado que no aprobó matemática? era que no aprueba matemática y no aprueba lengua, ¿no? Que no apruebe lengua dado que no aprueba matemáticas. Sí, 0,5. perfecto. Es esta parte del árbol, ¿no? No aprueba lengua dado que no aprobó matemática. Entonces la probabilidad es 0,5, porque ya me está acotando a que no aprobó matemática. Perfecto. Y la última dice, el resultado obtenido por un alumno en el examen de matemática es probabilísticamente independiente de su resultado en lengua. ¿Se acuerdan cómo era, qué definía si una probabilidad era independiente de otra? Esto es como una regla de las probabilidades, que lo vieron en la teórica. Hay dos maneras de ver si una probabilidad es independiente de otra. Se puede ver con las probabilidades conjuntas, en este caso sería las, digamos, las variables a prueba matemática y a prueba lengua son independientes si se cumple que la probabilidad conjunta de que aprueba matemática y aprueba lengua es igual a la probabilidad de que aprueba matemática por la probabilidad de que apruebe lengua. O sea, quiere decir que la probabilidad conjunta es igual al producto de las probabilidades marginales. ¿No? ¿Me siguen? Sí. ¿Y cuánto da? ¿Cuánto es la probabilidad? A ver, hay una que ya la tenemos de entrada. La probabilidad de que apruebe matemática, intersección, aprueba lengua, la tenemos de la tabla. Es 0,65. 0,65 es igual a 0,7, que es la probabilidad de que apruebe matemática, por 0,8, que es la probabilidad de que apruebe lengua. ¿Quién me hace esta cuenta? No, porque da 0,56. 0,56, ¿ah? A mí me dio otra cosa, pero igualmente me dio distinto. O sea, 0,7 por 0,8. Sí puede ser que sea eso. Y que a mí me haya dado mal. A mí me dio 0,6. Ah, bueno, está bien. La hice mal yo, entonces, a las apuradas. Entonces es distinta, ¿no? ¿Cómo decirte por? Sí. No existe el símbolo distinto, pero le vamos a agregar acá un cosito. 0,65 es distinto de 0,8 por 0,7, que es igual a 0,6. O 56, me gusta más.
Otra manera, bueno, acá ya esto nos dice que las probabilidades son independientes. Son dependientes, perdón. Dependientes. Porque no se cumple la regla de independencia. Otra manera de ver si las probabilidades son independientes es con las probabilidades condicionadas. Esta regla dice que si la probabilidad, si las dos variables son independientes, la probabilidad de que apruebe lengua, dado que aprobó matemática, tiene que ser igual a la probabilidad de que apruebe lengua per se, ¿no? Porque si son independientes, que haya aprobado matemática no debería influir en que apruebe lengua. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe lengua dado que aprobó matemática? Lo saco del diagrama de árbol, ¿no? ¿Alguien sigue ahí? ¿Me quedé sola? 0,93. Perfecto. ¿Y la probabilidad de que apruebe lengua? Esa se saca de la tabla. Ujú. 0,8. Genial. Entonces, no son iguales. Quiere decir que las variables no son independientes. Esto quiere decir que la aprobación de un alumno para lengua no es independiente, o sea, depende de la probabilidad de que el alumno haya aprobado matemática también. Y listo, termino este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda? Dejo de compartir. No, ninguna. Yo hice Llegaron todo a... mal el ejercicio 8, profe. Ahora me di cuenta que no había entendido nada. Es que sí, yo supuse que no iban a entender nada porque con la teórica sola era complicado. Yo ahora voy a subir este video para que, nada, para que las personas que no vinieron puedan entender también un poquito más. Claro, porque, o sea, los datos estaban, pero el tema es saber cómo ordenarlos. Eso es lo que no. Cómo hacer todo sí, todo. Sí, no. Em, Ahora que está resuelto, veo que es un poco más fácil de lo que aparenta ser, pero bueno, si te ordenás bien y observas bien las cosas, es más fácil de hacer de lo que parece. Totalmente, totalmente. O sea, como que es difícil, te das cuenta de que es complejo, porque en una de las entregas, como que sacaba todos los datos de las frecuencias, ¿no? Lo hizo simple, pero lo hizo mal. O sea, como que es más complejo por ahí de lo que parecía, pero a la vez no es tan difícil. Es complejo, pero fácil. Las cuentas no son difíciles. Sí, totalmente. Bueno, me alegro haberles podido despejar un poco la problemática de los ejercicios. Sí. Y el 8 es muy parecido a este, o sea, tiene algunas cosas distintas, pero tiene la misma onda. Igual cualquier cosa le podemos preguntar personalmente por el chat, ¿no? Sí, por los mensajes por la mensajería o por mail, por como quieran. Ah, una cosa del 8 también, paren que les vuelvo a compartir, porque me acabo de acordar. El 8, que es el de tarea, ahí les estoy compartiendo, ¿no? Sí, profe. Les pide que hagan el diagrama y que hagan la tabla de contingencia, o sea, el diagrama de árbol y la tabla de contingencia, y acá les pide un par de probabilidades. Algunas las sacan de la tabla de contingencia, otras creo que las sacan del diagrama de árbol, pero
en la C y en la D, les dice la probabilidad de que sea menor de 60 años, dado que está gravemente enfermo. Es como que la probabilidad condicionada en estos casos es distinta a la que está en el diagrama de árbol. Es como que yo les diga, en cuál es la probabilidad de que apruebe matemática dado que aprobó lengua. ¿Ustedes saben esa probabilidad con todo lo que tienen acá? Les estoy pidiendo, esperen que lo anoto, la probabilidad de que apruebe matemática dado que aprobó lengua. Esta no la tenemos, ¿no? En el diagrama de árbol. Porque en el diagrama de árbol todas las condicionales que tenemos son para dado que matemática, no para dado que lengua. Entonces, si yo en este ejercicio les pidiera la probabilidad de que apruebe matemática dado que lengua, dado que aprobó lengua, no la tienen hecha en el diagrama de árbol, pero sí la pueden hacer porque tienen la tabla de contingencia. Entonces, lo que deberían hacer es volver a calcular la probabilidad conjunta de matemática intersección lengua, pero ahora va a ser, en vez de dividido probabilidad matemática, va a ser dividido probabilidad lengua. Que apruebe lengua. O sea, como que tengan en cuenta de que la probabilidad condicionada de que apruebe lengua, dado que aprobó matemática, no es la misma que la probabilidad condicionada de que apruebe matemática, dado que aprobó lengua. ¿Me siguieron? Sí. Esto se los digo porque en el ejercicio de tarea les va a pasar que en el diagrama de árbol hacen una, pero acá les pide otra. Entonces tienen que volver a calcular las probabilidades condicionadas. Ya les tiré el truquito del ejercicio de tarea. Bueno. Perdón. Bueno, ¿alguna duda? Tienen, bueno, que decantar toda esta información y que probar a hacer los ejercicios, pero creo que ya tienen un panorama amplio de cómo hacerlo. Sí, ahora ya con el 9 ya resuelto es más fácil poder encarar bien el 8 y marcar bien las cosas. Genial. Bueno, ¿alguna duda de otra cosa que me quieran consultar? La clase de hoy, yo mientras piensan si tienen alguna duda, la clase de hoy también es así más compleja de lo que vimos en la primera unidad, pero los ejercicios no son tan de cálculos, sino más de interpretación, y bueno, creo que les va a resultar un poco más fácil. Igualmente la clase que viene, el lunes que viene, también hacemos así un Zoom de consultas, ¿vale? Después les mando por mensajito. Sí, profe, perfecto. Al menos yo voy a estar. Bueno, genial. Feliz día a todas del estudiante. Perdón por Gracias, hacerlas profe. venir a clase un feriado, pero bueno, No, por favor, creo que lo necesitaban. necesitaba esta clase. Sí, sí, sí. Creo que era conveniente hacerla. Totalmente. Bueno, nos vemos el lunes que viene, entonces. Sí, profe. Sí, profe. No, profe, muchas gracias. No, de nada, Gracias. chicas. Gracias a ustedes por participar también. Y bueno, cualquier cosa, estoy en el mail, estoy en la mensajería, pregúntenme. Listo. Nos vemos. Gracias, profe, que siga bien. Chao. Igualmente, chau, chau. No, no, no.